Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Luis Santamaría. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Oriol? Pues nada, un placer aquí estar contigo un ratito charlando. Un placer, el placer es mutuo. Te presento, en primer lugar, decir que eres autor, escritor, ganador del Ujú. premio Amazon 2021 con Entre líneas. Has escrito también novelas de misterio, thriller y aventuras. Son ya 12 novelas. Ahora también estábamos hablando de que ya estás con la siguiente, la decimotercera, y algunas de las cuales forman parte de series como Mónica Lago y la futura serie también que llegará de Tony Galán. Otras novelas Ujú. también que podemos destacar incluyen Entre bambalinas, Entre viejos desconocidos, Secretos entrelazados y Crimen fuera de escena. Me gustaría, primero de todo, felicitarte por esa larga trayectoria de obras y lanzarte la primera pregunta, que es ¿cómo te entraste en el mundo de la escritura? Cuéntanos. Bueno, pues tengo que decir que yo desde pequeño no, o sea, yo no he sido el típico escritor que desde pequeño tenía claro que quería escribir y, o Ujú, sea, no es algo que siempre tuve en mente, no era vocacional, ¿no? Por así decirlo. A mí siempre me ha encantado la ficción, ujú, las películas, bueno, bueno, la Star Wars, la ujú. fantasía, ¿no? Los libros de fantasía, El Señor de los Anillos y muchos otros que leí. Y siempre he sido un fanático de la ficción. Yo me creaba mis historias en la cabeza por las noches cuando me metía en la cama Qué bueno. y siempre he sido un niño muy soñador en ese sentido, pero Ujú, nunca lo había puesto en práctica más allá del típico cuento en el cole, que siempre que nos pedían en la clase de lengua, venga un cuento para clase, ¿no? Para de deberes. Pues yo ahí siempre yo veía que era lo que más me gustaba. Pero no soy el típico que a los 15 años escribe un libro, como hay gente que es el caso, ¿no? Yo, en mi caso fue bastante tardío y vino porque, bueno, cuando yo acabé la facultad y me independicé, me vine a Madrid a trabajar. Yo soy vasco, soy de Bilbao, pero me vine a Madrid muy joven, ¿no? muy A bien. trabajar. Entonces, me vi que muy pronto viviendo solo en una ciudad donde no conocía a nadie. Entonces, al principio, pues tenía muchos momentos de aburrimiento, ¿no? De, bueno, estoy en casa, ¿qué hago yo aquí un miércoles a la noche, ¿no? Porque no me voy a poner a ver el Sálvame, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer? Y bueno, pues siempre, como siempre he tenido historias en mi cabeza, pues dije, pues bueno, vamos a probar a ver qué tal se me da plasmar esta historia que yo tengo sobre el papel, pero sin ninguna ambición, ¿eh? Sin ninguna pretensión de publicarlo ni nada más allá. ¿Qué pasó? Que aquello fue como lo que yo siempre digo, que es que te muerde la víbora, ¿no? A los Ujú, pocos días ya estaba muy enfocado en la historia, ujú, casi obsesionado, ¿no? Con seguir escribiendo, me quería poner, ya no era por matar el aburrimiento, ya buscaba ratos muertos para seguir escribiendo y ujú. en unos meses pues conseguí tener una novela de tamaño medio, Qué que es bueno. la primera novela que tengo y bueno, pues al principio pues se la di a leer a mi familia, a mis amigos, a mi novia, además. Ujú, Y, y les gustó, ¿no? Le digo, oye, pues ¿y por qué no publicas esto? Y lo que ocurre es que el mundo editorial es un mundo es muy difícil que se fijen en ti, incluso ujú. lo que se hacía antes de enviar manuscritos a editoriales y demás. Hoy en día es muy difícil que te Mm, cojan, sobre todo siendo un autor novato, novel e inexperto, ¿no? ujú, Entonces yo, ese mismo año, yo pasé un par de meses en Oxford mm, practicando mi inglés y justo conocí a una persona que me habló de Amazon, porque en aquella mm. época estamos hablando de 2011. En Vale. 2011, en 2011 Amazon KDP, que es la herramienta de Sí, autopublicación famosa de Amazon, sí, sí, pues sí. no era tan famosa, ¿vale? Claro. Entonces yo no la conocía, yo no sabía que era O sea, pillaste posible la autopublicar. ola cuando estaba creciendo. Qué bueno. Sí, bueno, por lo menos la conocí en ese momento Muy y bien. me vino de perlas porque era justo lo que yo necesitaba en ese momento Ujú, para mi libro, ¿no? Que era algo inmediato, ujú. algo que no dependiera de nadie más, que no dependiera de una editorial o de un agente literario y que fuese gratis, porque al final publicar en Amazon Claro. es gratis. Sí que es Sí, sí, verdad sí. que si quieres tener una portada atractiva y una buena corrección tienes que Ujú, pagar por ello, pero bueno, una primera publicación ujú. era inmediato, fácil y gratis. Y allí que Muy me bien. lancé. Y ese fue mi inicio, mi Qué gran bueno. inicio. Está muy bien. Mm. Además, también, de alguna forma, pudieses canalizar, ¿no? Esa parte de habilidades, capacidades que tenías de la infancia hacia un proyecto como adulto. Que también hay gente que a lo mejor de pequeños o pequeñas ha tenido ciertas capacidades y luego a lo mejor no lo han querido aprovechar o no han sabido aprovecharlo, ¿no? Con lo cual, a lo mejor sin ser vocacional, pero lo ligaste, ¿no? Llegaste a conectarlo.
Totalmente. Bueno, de hecho, una curiosidad mía que a mucha gente le sorprende es que yo soy ingeniero. O sea, yo realmente siempre se me han dado mejor las mates, las ciencias, ¿verdad? Pero una frase que me gusta mucho, que es que se dice que la vocación o la pasión por algo, siempre estamos buscando cuál es tu pasión, ¿no? ¿A qué te Ujú. tienes que dedicar? Pues una frase que me gusta mucho es que la pasión se encuentra buscándola, ¿no? Teniendo curiosidad, haciendo cosas Exacto, distintas y al final llegas a alguna cosa que te apasiona de verdad. Uno no encuentra la pasión desde el sofá de su casa. Pues en mi totalmente. caso, a mí se me daban muy, muy bien las mates, pero realmente no me apasionaban. Y sin Ujú, embargo, en el momento en que me puse a escribir, ujú. descubrí que esa era mi gran pasión. Entonces, al principio empezó como un pasatiempo porque no podía vivir de eso y no me daba para nada, ¿no? Ni para ir Ujú, al cine. Pero como me gustaba tanto y como veía que iba mejorando y era muy, muy, muy retador todo, ujú. pues con el paso del tiempo, pues ahora ya sí que puedo decir que es mi profesión. Quizá ese viaje que tú hiciste a Inglaterra también fue parte de inspiración de la primera novela de Entre líneas. La verdad que sí. No, Entre líneas no fue la primera, Entre Perdón, líneas fue la que ganó. la segunda. Eh, ¿Entre bambalinas la primera? sí, sí, sí. Sí, Entre Entre bambalinas. bambalinas es la primera de la serie de Mónica Lago, De ¿vale? serie de Mónica Lago, sí, correcto. Mm, y efectivamente el viaje a Oxford, sin yo creerlo, fue muy inspirador, porque claro, Oxford es una Ujú, ciudad, es una maravilla, ¿no? ujú, Es una ciudad de cuento. Y bueno, yo fui allí por otros motivos, fui allí a aprender inglés ujú. y me estuvo muy bien la experiencia, pero sí que es verdad que me dio muchas ideas y de hecho en diversas novelas he ido metiendo pinceladas de pues, alguna calle que me gustaba, algún personaje, sí, muy ¿Cómo inspirado de nace Oxford. la idea hasta entonces de Mónica Lago como inspectora, como investigadora de esos crímenes que se producen en tus novelas? Cuéntanos un poquito también, esa elaboración del personaje, de la trama. Sí, bueno, pues de inicio, Entre Bambalinas, que es el Ujú, primer volumen de la sí, serie, de inicio no iba a ser una serie y de hecho iba a ser una novela negra ¿vale? con un personaje masculino que sufría una especie de trauma, ¿no? Ujú, Se veía envuelto en una situación muy traumática de la que tenía que salir ujú, y Mónica Lago iba a ser la policía que iba a resolver el caso, ¿no? Iba a ser como un personaje secundario. ujú, Y así empieza la novela. Lo ujú. que pasa es algo que sucede mucho a los escritores, es que hay ciertos personajes que te cogen de la solapa y te obligan a ser protagonista. Entonces ese libro al final acabó tirando ella de la historia, acabó siendo un libro más policíaco que de novela negra, porque Ujú, Mónica Lago lo cogió y digamos que me gustó más el personaje y a partir de ahí ya toda la serie es ella la protagonista. Y yo creo que el motivo principal es, primero, porque es mujer, ujú, es policía y tiene un carácter muy distinto al mío. Mónica Lago ujú, es muy sarcástica, muy irónica, es a veces hasta un poco arrogante, ¿no? Como ujú, que cae mal al principio. El ujú. típico inspector, es la típica inspectora que, bueno, que cuesta hacerse con él. Claro, como sobrada, ¿no? Y Que parece que se ha es un pasado poco de sobra, frenada. exacto. Que como lector mola porque tiene salidas muy ingeniosas y contestaciones muy ariscas y tal, pero bueno, como, Claro. como compañero, pues no mola tanto. En la vida real, ¿no? A lo mejor no sería tan fácil Eso es, de eso es, compartir trabajo exacto. o aventuras. Muy bien, está bien. Entonces, para un escritor es muy divertido escribir sobre alguien completamente distinto a ti. Y Ujú. yo creo que esa es la razón. Está muy bien. Es como una forma también como de explorar, ¿no? Vidas alienas, como de alguna forma como de decir, ¿qué pasaría si pudiese a lo mejor comportarme de esa otra manera? O si Exacto. conociera a alguien que fuera de esta forma. Claro, claro, es una de las cosas más divertidas de escribir, bueno, de hecho yo siempre digo que a mí me encanta escribir desde el punto de vista del villano también, Mm, y me pueden decir, hombre, pero ¿te gusta escribir cómo matas a alguien o cómo violas a una mujer? Bueno, no me gustaría hacerlo, claro, pero me gusta experimentar el proceso por el que pasa. A lo mejor tiene un motivo por el cual es exacto. así. Me gusta experimentar esa rabia que seguro que siente una mala persona al hacer algo, ¿no? Es divertido Claro. también. Bueno, Luego de es escribir, como, es explorar claro, otras vidas, ¿no? es Otras explorar, es situaciones. explorar. Está muy Eso bien. es, eso es.
Y además también tú le das ese enfoque de misterio también, y hay una parte también como de sorpresa, ¿no? Con lo cual no es la típica novela policíaca de, bueno, vamos a resolver el crimen, sino todo lo que también se genera con esa atmósfera, esa parte como que no se conoce tanto, ¿no? Esa parte más desconocida. Sí, no, yo soy un loco de los giros argumentales. Qué bueno. Tanto como espectador, lector, como autor, porque es lo que, bueno, no sé, a mí me pasa que cuando leo un libro que al final te da la vuelta, en la última página te da la vuelta a Mm. todo, o veo una película que en la escena final dices, Dios mío, no lo he visto venir, ¿no? Eso a mí es lo que más me gusta y es lo que procuro Sí. llevar al papel. Y además también lo disfruto mucho porque tiene un puntito, re- ¿cómo decir, cómo se dice? Como gamberro, Vale, sí, un ¿no? Tiene un poco, sí, puntito sí, sí. gamberro el estar escribiendo una trama durante varios capítulos y estar pensando, bueno, el lector se va a pensar esto, pero luego al final verás la que le meto, ¿no? Es divertido. A mí me gusta escribir como si le estuviera escribiendo al lector, como si lo tuviera delante Claro. y estar un poco con él Sí. en mente. Es decir, Esto es muy interesante también, Luis, porque creo que también estamos, no sé, a lo mejor no coincides, ¿eh? Pero creo que estamos en una fase en que estamos muy saturados de mucha información, de muchas novelas, de muchas películas, de muchas series, ¿no? Entonces a veces es como que cuesta, ¿no? Encontrar algo que rompa lo habitual, porque es como que caemos fácilmente en los clichés, ¿no? Pues si pasa esto, 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 entonces la historia tiene que resolverse de esta manera concreta. Entonces el espectador o el lector, lectora, ya es como, bueno, me lo espero, ¿no? Entonces supongo que también es encontrar esa difícil novedad, ¿no? A la hora de romper clichés. correcto, correcto. Bueno, al final estamos aquí para entretener, ¿no? Y Claro. al final hay ciertos patrones que son Ujú. universales Sí, y que siempre entretienen, ¿no? A eso inequívocamente hay historias que si metes ciertos elementos sabes que van a dejar satisfecho al lector. Pero si quieres marcar la diferencia, claro. El si quieres extra. pasar bueno, esta novela está bien, joder, qué sensación me ha dejado esta novela, ¿no? No me lo esperaba, o me ha dejado buen cuerpo o mal cuerpo. Vamos, provocar algo más, ¿no? En el lector que no un simple entretenimiento. Eh, mm, yo siempre digo, llevándolo al cine, ¿no? Ahí puede Ujú. haber una novela que sea muy buena, por ejemplo, La jungla de cristal, Sí. típica, mítica película de acción Ujú. muy popular, que a todo el mundo le gusta, pero al final no deja de ser una película de tiros Sí. que la ves con las palomitas y al día siguiente ni te acuerdas. Narrativa simple. Sí, sí, sí. Que te gusta mucho, pero que no te va a dejar huella, ¿no? Mm. Y sin embargo, luego hay películas o libros que los recuerdas toda la vida por ciertos momentos. Pues es Correcto. el objetivo, ¿no? Llegar ahí. Para mí ese Está es muy el bien. objetivo. Vamos también a la parte quizá más artística o de profesional, ¿no? De cómo estructuras tus novelas, porque supongo que habrá algún método o habrá alguna forma, ¿no? De poder generar bien esas tramas y además también si Ujú. añades estos elementos más de giros, ¿no? Que son también ese extra que tú le pones. Claro, bueno, aquí cada escritor es un mundo, ¿vale? A la Sí, hora de planificar, yo he hablado con muchos amigos y cada uno trabaja de una cada manera. uno tiene lo Yo, como suyo. me siento muy cómodo, como me siento yo cómodo es yo una vez tengo la idea principal de la historia, es decir, en torno a qué quiero que trate la historia. Tengo el personaje principal perfilado y sus motivaciones. Y luego el giro final. Ujú. Y una vez tengo eso, ya puedo empezar a escribir. Me da igual todo lo demás. O sea, yo cuando empiezo a escribir una novela, el 90% de la trama no me la sé. Vale, Porque sé que eso va a llegar, eso va a fluir. interesante. Una vez te pones a trabajar en una trama, te vienen un montón de ideas de todo tipo, de personajes, descripciones, giros, subtramas. Ujú. Pero a mí me pasa una vez empiezo. Yo, si todavía no empiezo una historia y me doy un paseo para pensar, como que no, como que todavía yo no estoy dentro de la historia, ¿sabes? Vale, entiendo. Es Entonces, como el mínimo posible entonces, para empezar una historia, ¿no? exacto, el El mínimo. mínimo Sí, elemento o elementos para ya empezar a escribir.
eso es. Y luego ya la propia historia ya me va a ir dando ideas y me va a ir dando inspiración, ¿no? ¿Vale? Y, y eso, y luego incluso el primer capítulo ya lo cambiarás. Sí, Claro. luego se puede cambiar mil veces, pero el hecho de empezar ya te da pie a ir recibiendo todo tipo de información. Y el final, para mí el final es lo más importante de la novela, entonces eso sí que procuro tener, aunque sea una ligera idea de cómo quiero. O ¿Cómo quieres sea, terminar? quizá no al detalle, ¿no? No sé si esa escena va a ocurrir en un exterior o en un apartamento o en un. O, no lo sé, no sé dónde va a ocurrir, pero qué va a ocurrir, eso sí que lo tengo que tener claro y con qué voy a sorprender al lector, porque si Ujú. no, claro, es muy difícil, vas un poco a contracorriente, ¿no? Claro, Si no sabes cómo va a terminar, todo lo que vayas escribiendo claro, está con pinzas. totalmente. Claro, supongo también tienes que hacer una revisión de que luego no haya ningún elemento que esté fuera de lugar o que no haya alguna cosa que no cuadre, ¿no? Con este método, porque supongo que luego también tienes que hacer la revisión y decir, es que si esto termina así, me he Claro, añadido una cosa que a lo mejor no sé si era posible. claro, lo que yo tengo es siempre una escaleta, Vale, bueno, es un borrador, ¿eh? No, vale, no te pienses que es algo muy innovador, simplemente son apuntes vale, ordenados por capítulos y por escenas y pongo lo que pasa, lo que va pasando en cada escena, tanto en las que escribo como en vale, las que se me ocurren, ¿vale? Entonces, vale, según va pasando el tiempo de escritura, digamos, va estando todo más estructurado y más claro. vale, Pero entiendo. sí que pasa eso, sí que pasa muchas veces que igual estás escribiendo el capítulo 20 y detectas algo en el capítulo 5 que hay que cambiar. Vale, A mí me gusta mucho ir revisando y corrigiendo sobre la marcha. vale, Igual hoy he escrito el capítulo 3, pero por la tarde me releo el capítulo uno y 2 porque para asegurarme de que todo encaja bien, ¿sabes? Y entiendo. así siempre tengo en mente todos los puntos que pueden ser conflictivos y que luego habrá que retocar, independientemente de que al final hagas una revisión final y te leas el libro del tirón y ahí ya Ujú. pulas los detalles. Hablemos también de Mm. la creación de personajes. ¿Hay algún sistema o algún método que tú utilices para la creación de estos sujetos o también van veniendo a tu mente y los vas elaborando sobre la marcha? La verdad que improviso bastante con los Vale, personajes. Hombre, cuando son personajes protagonistas, es muy importante apuntarlo todo bien, sobre todo vale, si estás escribiendo una serie. No puede claro. ser que en el capítulo uno tenga los ojos azules y en el 3 los tenga marrones. Eso es Exacto. un problema. Pero a la hora de describir físicamente, no me gusta ser muy pesado con las descripciones físicas Ujú. porque me gusta que el lector se haga su propia idea De del cómo es. personaje. Hombre, Está hay muy que bien. dar unos patrones físicos, sobre todo si destaca mucho en algo, pues me gusta decirlo, ¿no? Ujú. Para darle personalidad también, pero no me gusta meterle con un calzador al lector cómo tiene que ser el personaje. Entonces ahí Entiendo. pues voy improvisando un poco Ujú, y sobre todo a nivel carácter, ujú, a nivel personalidad, ahí también me dejo llevar mucho porque además considero que al igual que una persona puede cambiar con el tiempo y con las vivencias que va teniendo, pues el personaje también. ujú. Entonces voy creciendo con el personaje y el personaje va creciendo con la serie, ¿no? Muy Y bien. eso también iba a decir que es divertido, pero es más que eso es emocionante. Yo ya llego a un punto que me llego a enamorar de mis personajes y cuando llega el quinto libro de la serie y a mi personaje le pasa algo muy malo o muy bueno, Ujú. lo sufro con él, ¿no? Y porque he visto su evolución. Claro. Están Entonces, vivos, ¿no? me Casi, casi. gusta, están Están vivos, como... Sí, eso es, están vivos y me gusta ir improvisando lo que le va a pasar, no tenerlo todo muy cuadriculado. totalmente. Hablamos también de este nuevo proyecto que también estás iniciando con la nueva serie de Ujú, Tony Galán, como una forma también ujú. de crear, ¿no? Entiendo otra línea de sucesos, ¿no? De historias. Sí, pues bueno, es mi proyecto actual. La novela se titula Crimen fuera de escena y sale Ujú. ahora en agosto Muy y va a bien. dar inicio a una nueva serie que espero que sea muy duradera porque en mi cabeza lo es, ¿vale? En mi cabeza tengo muchas aspiraciones con ella Muy bien. y es un tipo de novela que
si bien mantiene el género de suspense que yo siempre aplico, es bastante distinto a todo lo que he escrito ahora. Para empezar, van a ser novelas muy, muy rápidas, muy dinámicas, casos a resolver, Ujú, misterios a resolver, pero en el que el protagonista ya no es un policía. ujú, El protagonista va a ser un escritor, ujú, muy, muy como yo, ¿no? He querido empezar en un personaje muy parecido a mí, un escritor, en este caso, que consigue el éxito en España ujú, y que gracias a ese éxito es contratado por una productora multinacional de Los Ángeles para ujú, escribir guiones, ¿vale? ujú. Para televisión. Vale. El problema bueno, y ya digamos que la trama se desarrolla en Los Ángeles, resolviendo un misterio que sucede, ¿no? Ujú, Al mismo tiempo voy a ir contando su vida en España y cómo alcanzó la fama, bueno, bueno, cosas personales suyas que le suceden ujú, y sobre todo una gran particularidad que va a tener este personaje, además a lo largo ya de toda la serie, es que va a sufrir de una enfermedad, bueno, va a sufrir de esclerosis múltiple, ujú, que es una enfermedad que conozco bastante bien por un ser querido muy cercano a mí que la padece. ujú, Entonces, la conozco muy bien, ¿vale? Conozco muy bien los síntomas, los tratamientos. Y es una enfermedad que, a pesar de ser muy grave y ser crónica, o sea, que ujú. ya la tienes para toda la vida, es una enfermedad que, entre comillas, te permite hacer vida normal, salvo que estés ya muy avanzado, Está ¿vale? Pero avanzada, sí. si no estás muy avanzado, es una enfermedad que te permite hacer vida normal, te permite Ujú, trabajar, te permite hacer deporte, te permite hacer de todo, pero tiene ese hándicap de que, bueno, de un momento a otro te puede dar un pequeño brote o te puede incapacitar temporalmente. Digamos que es una característica del personaje que ujú. le va a dar humanidad y le va a dar, bueno, le va a poner en problemas, ¿no? En cierto momento. A pesar de todo, el personaje va a ser muy, muy molón, pues un personaje muy, muy divertido y juego un poco con la luz y la sombra del personaje. Qué bueno. Y además quiero comentar que especialmente me hace mucha ilusión esta serie porque, bueno, ya que el personaje sufre esta enfermedad, pues he decidido que voy a donar el 15% de los Muy beneficios bien. a la Asociación de la Esclerosis Múltiple porque creo bueno, que es algo que siempre he querido hacer y ahora que voy a escribir sobre ello, pues es el momento, ¿no? Es el gran Muy momento. bien. Es admirable también. Mm, mm. Bueno, es una forma también de visibilizar también, ¿no? Esta enfermedad. Claro, claro, es una manera yo creo que ganamos todo con ello, ¿no? Logramos visibilizar la enfermedad, digamos que los lectores pues se pueden sentir un poquito mejor a la hora de Ujú, leer el libro porque, bueno, es un pequeño acto benéfico. exacto. Y bueno, y además tiene sentido con la trama, ¿no? De la novela. No es un acto aislado, sino que tiene sentido. Totalmente. Siempre Mm. mantienes una conexión con España, ¿no? Es decir, de alguna forma tus novelas pueden ocurrir en distintos países, pero siempre hay ese vínculo, ¿no? Con España. Sí, prácticamente en todas mis novelas, bueno, todos mis personajes Ujú, han sido españoles, salvo una excepción que hice el año pasado, escribí una trilogía ujú. eh, que es como la precuela de Entre líneas, ¿vale? Vale. Entonces, a pesar de que Entre líneas la protagoniza Mónica Lago, Ujú, sucede la mayor parte de la trama en Londres. vale. Y bueno, hay una subtrama por medio que me pareció muy interesante y que a los lectores Ujú, les gustó mucho, que explica algo que sucede en los años 80 en Estados Unidos. ujú, Bueno, pues el año pasado escribí una trilogía que cuenta esta subtrama ya muy al detalle y ahí los personajes, claro, eran en su mayoría estadounidenses. qué bueno. Pero aparte de esta trilogía, casi toda mi obra no es que transcurra en España, porque sí es verdad que me he ido a Inglaterra, me he ido Ujú, a Londres, a Oxford y ahora me voy a Estados Unidos con Tony Galán, ujú. pero sí que es verdad que casi todos mis personajes son españoles. ¿Y están todos dentro del mismo universo, realmente? Es decir, ¿todo pasa en un universo igual o lo has querido separar? No, todo pasa en un mismo universo. Eh, no todas mis novelas están unidas, aunque podrían estarlo. ¿Vale? O sea, Y podrían ser como digo, sucesos en paralelo, ¿no? Podrían ser que en un podrían ser momento hay un perfectamente. crimen y en otro hay otro crimen.
perfectamente, perfectamente. No hay, Vale, no hay nada que lo impida. Y de vale. hecho, como digo, la precuela que escribí el año Ujú. pasado sí que forma, sí que forma parte del universo de Mónica Lago. O sea, podemos decir que la serie Mónica Lago tiene 5 novelas, pero el universo tiene 8. ¿Vale? Estas Vale, 5 novelas y las 3 de la precuela. muy interesante. Y, y, ah, ah, Sí, y la nueva serie de Tony Galán, sí, en la primera novela no voy a hacer ninguna conexión con Mónica, vale, pero no descarto hacerla en próximas novelas. No descarto vale. hacer algún pequeño cameo. Creo que es bastante divertido. Creo que a los Es como lectores les gusta. mantenerlos vivos, ¿no? Los personajes Eso es, eso ¿qué es, ocurre, ¿no? Con Mónica, ¿qué le pasa o qué está eso es. sucediendo en otra situación, otro Claro, entorno? eso gusta mucho. Está Sí. chulo. Sí, sí, está muy bien. Luis, nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido. Mm, Siempre digo que es Muy buena rápido, sí, señal. muy Sí, sí. rápido. Sí. Me gustaría que pudieras dar un último tip. Quizá hay gente que nos está viendo y hay gente que a lo mejor le gustaría escribir su primera novela o le gustaría también, pues, empezar también en el ámbito de las novelas policíacas, de misterio, de suspense. ¿Qué podrías decirle a estos espectadores, espectadoras? Bueno, pues yo si pudiera volver atrás, ¿vale? Yo tengo que decir que, entre comillas, perdí mucho tiempo porque en las Ujú. primeras novelas que escribí no vendía apenas nada porque, digamos que ponía mucho hincapié en la escritura y poco hincapié o mal puesto en el Marketing. marketing, ¿no? Sí. Efectivamente. Entonces yo diría que hay dos pilares, ¿no? Una vez empiezas hay dos pilares, que son lo que escribes, y ahí entra mucho, cobra mucha importancia la pasión, como decíamos al Ujú. principio, ¿no? Cuando empiezas no vendes, no ganas dinero, es difícil empezar cualquier actividad. Entonces, si no tienes pasión, no empieces, porque va a haber momentos duros, va a haber momentos de bloqueo mental, va a haber momentos de no vender, va a haber malas críticas. Si no te apasiona lo que haces, no empieces porque además la escritura, como casi cualquier disciplina artística sobre todo, requiere muchísima disciplina, valga la Mm. redundancia, ¿no? Sí, Mucha constancia, sí, sí, hay que sí, sí, sí. ponerse todos los días. Ese mito de que tienes que esperar a que te venga la inspiración es un mito total. Yo hay días que estoy cansado y igual no me apetece ponerme a escribir, pero me pongo y a lo mejor lo que escribo ese día es una basura y lo tengo que tirar al día siguiente. Pero el hecho de ponerme Claro, hace que mi estás cabeza funcione. entrenando, estás Estoy haciendo que... entrenando, Sí, efectivamente. La disciplina es como un músculo, ¿no? Estás entrenando la sí, fuerza de voluntad sí, sí, y sí. mantienes el cerebro enfocado en la historia. Es así. Si escribes un día a la semana, está bien si es una afición, pero si te quieres dedicar a ello, no es Claro, el no, camino. no. Y luego, como comentaba, pues formarse sobre todo en marketing, porque, bueno, hay ciertas cosas, especialmente si eres autopublicado y te tienes que tú buscar las castañas, pues hay ciertos trucos o ciertas estrategias de marketing que vienen francamente bien para vender. Y entonces yo empecé a escribir en 2011, pero hasta 2019 que no empecé a aplicar estas cosas, pues no empecé a vender bien. Claro. Y fue claramente gracias a ello, ¿no? Amazon Ads, ¿no? Supongo, campañas también de Eh, Meta o de Facebook Ads. claro, claro, ahora es Meta Ads, que en su época era Facebook Ads, Ujú. y crear una lista de correos. O sea, Lista realmente de hay una leads. estrategia muy Sí, definida que creas un anuncio en Facebook para que la gente te conozca, les claro, ofreces un libro gratis o una historia gratis para que te dejen su correo electrónico, ya les tienes en su base de datos, y claro. eso es una bola de nieve que va creciendo. Entonces, cuando sacas un libro nuevo, les escribes un email y te compran y en paralelo vas creando relación con ellos, les envías Claro, mails contándoles cosas, y eso al final es una bola de nieve que va creciendo y hace muchísimo, muchísimo, hace un trabajo clave. Y totalmente. claro, es importante saber cómo hacer todas estas cosas que a mí ahora me parecen esenciales, básicas, Ujú. pero mi yo del 2018 no sabía ni que existían, o sea, no tenía ni idea y claro, así que no vendía. Entonces, tan importante es saber escribir una buena novela como saber venderla, ¿no? Saber venderla, Yo, yo, totalmente. en definitiva, mi tip sería ponte manos a la obra, trabaja duro y en paralelo aprende a vender lo que escribes.
Qué bueno, está genial. Luis, Mm. ya para ir cerrando, ¿dónde la gente puede comprar tus obras? ¿Dónde la gente también te puede seguir? ¿Dónde puede contactarte? Vale, pues bueno, mis obras es muy fácil porque están todas en Amazon, Ujú. vienen en digital, en físico, en papel, y la mayoría de ellas también en audiolibro. Así que en cualquier formato me pueden encontrar en Amazon, Muy bien, teclean Luis A. Santamaría y ahí viene todo mi catálogo. muy Y en bien. paralelo tengo una página web que es luisalbertosantamaria.com, donde allí, bueno, tengo, pues, digamos, todo lo que hago, lo tengo ahí puesto con detalle, la sinopsis, hablo un poco de mí. Y en esa página web, lo importante, lo bueno que tiene es que ofrezco esta novela de regalo que comentaba antes. Una de mis novelas la tengo gratis, El Ujú. secreto de Oli se llama, es una novela que escribí hace mucho. Y pues nada, el lector que quiera descubrirme, que quiera ver si le gusto o no, pues no tiene ni que comprarme. Solo tiene que entrar en la página web y pone novela gratis. Y ahí, dejando su correo electrónico, yo le envío por email un enlace de descarga para esta novela. Entonces ahí ya es, digamos, la puerta de entrada para que me conozcan. Bueno, Entonces yo le diría a todos los lectores que están dudando si leerme o no, pues que primero se descarguen esta novela, que la lean gratis o se lean algunos capítulos ujú. y, y si les gusta, pues ya que sigan comprándome el resto y leyéndome y Muy bien. contestándome al correo. Como yo ahora ya tengo amigos que ni siquiera conozco en persona, pero tengo amigos lectores que ya me contestan a todos los correos, me dan su Muy bien. opinión. Qué Así bueno. que a mí me encanta compartir cosas con los lectores y estoy abierto a muchos lectores más, claro. Fantástico. Pues Luis, ha sido un auténtico placer. Espero deseo que la gente que nos ha visto pueda Igualmente, también pues descubrir tus novelas, pueda también leerlas, pueda comprarlas, leerlas y también pues si tienen dentro de sí esa pasión de escritura, como bien has dicho, pasión, pero también disciplina, las dos a la vez, pues que también puedan correcto. lanzarse a escribir y a publicar. Luis, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Muchas gracias a ti, Oriol. Chao. Cuídate. Feliz día. Igualmente.